vacunita. Pero bueno, vamos directo entonces con los temas. Primero, han habido encuestas. Hubo encuesta durante la semana de Datum, esa es la que vamos a compartir con ustedes, pero obviamente sin dejar de comentar la que ha publicado hace instantes, Cuarto Poder de Ipsos Perú. A ver, la situación casi no cambia desde mi punto de vista, ni para el Congreso de la República a la baja, ni para la presidenta Dina Boluarte, que se mantiene a la baja. Sobre todo en la de Datum baja muy poquito, un punto, pero sostenidamente, es decir, 75, 3/4 partes de la población no la desaprueba. Luego vamos a entrar también al detalle, porque se hablaba mucho de la posibilidad de empoderarse, de unirse, de ganar legitimidad en la manera como el gobierno respondería a la emergencia de las lluvias y del Niño que se viene. Claro, si uno piensa en la legitimidad como un elemento fundamental de la democracia peruana, uno diría, lamentablemente, no parece haber sido aprovechada por este gobierno. Y claro, lamentablemente, desde ese punto de vista de fortalecer la legitimidad democrática, pero quizá lo más serio, lo más preocupante, lo más importante, que se pierde una oportunidad política, pero repito, lo más importante es que no se le ha brindado ayuda a la gente. Y Piura amenaza con irse a un paro, el 18 creo que está anunciado. Lo habíamos comentado la semana pasada con nuestro invitado, el alcalde de la ciudad de Piura, junto con los ciudadanos. Claro, uno podría argumentar que los gobiernos regionales y locales, por más poco tiempo que tienen en el poder, también han sido responsables, vaya que han sido responsables y son responsables respecto de la incapacidad de planeamiento, respecto de la corrupción, ¿no? La negligencia para hacer obras correctamente a tiempo y saber sobre todo hacer planes para proyectos de infraestructura. Sabemos que eso es así, pero en este momento, y por lo que acabo de decir, quizá por el periodo, por el corto periodo de tiempo que tienen en el poder, es fácil, y me imagino que tiene resonancia en la ciudadanía, voltearse al gobierno central y decirle, oiga, ustedes son unos mamarrachos, me han prometido esto y lo otro y al final no me han entregado nada. Y lo más curioso es que eso también es cierto, porque hemos visto desgraciadamente la semana pasada el viaje de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, creo que le toca la región justamente Piura, la falta de empatía, pero ok, vámonos a ponernos en el fondo, vamos al fondo del tema, dejemos la forma y la falta de empatía. La incapacidad también es alucinante de este gobierno. El tema de las motobombas. No puedes comprar motobombas, no puedes mandar motobombas y además te pones a gritonear a la ciudadanía de Piura cuando finalmente le exige las motobombas a la representante del gobierno. En fin, para llorar o para actuar, ¿no? Dice por ahí, no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse. Parece que este gobierno ni uno ni otro. Vamos con la encuesta de Datum que se presentó esta semana. Bueno, cumplimos con la ficha técnica. Vamos rápidamente, José, por favor. Suéltame la ficha técnica a ver si salimos de ese tema, pero es la formalidad con la que tenemos que cumplir. Datum internacional, dice ámbito nivel nacional, 1.200 encuestas efectivas, el margen de error más o menos 2,8%, nivel de confianza 95%. Vamos ahora sí, por favor, el dato de la ficha de campo, del 10 al 12 de abril. Eso es importante, eso es lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles, es correcto. Correcto. Vamos entonces con los resultados, por favor, José. A ver. Uy, esta no es. Vamos primero, por favor. Es que yo quiero la de Dina Boluarte primero, para el análisis, por favor. Y después vamos justamente no a ese tema, que es el comparativo de por qué no se habría recuperado la aprobación de Dina Boluarte, cuando pudo haberle sacado provecho al tema de las lluvias y la atención a los ciudadanos que se vieron afectados. Esta tampoco es, maestro. La primera es la aprobación. No tenemos la aprobación entonces de Dina Boluarte. Ok, la aprobación de Dina Boluarte. Tengo la de Ipsos entonces. Bueno, díctame por favor la aprobación de... Siempre arrancamos con esa que es fundamental, ¿no? ¿La tenemos, José? 77% de desaprobación Dina Boluarte en la última encuesta de Datum. Ok. Bueno, vamos con la de Ipsos, pero es que ese es fundamental. A ver, Ipsos tiene
¿Aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte? Enero del 23 era 20% de aprobación, febrero del 23 18%, en marzo del 23 17% y en abril 15%. Es decir, ha venido bajando sostenidamente 2 puntos primero, 1 punto y luego 2 puntos más. La desaprobación sube de 71, 74, 76 y a 77. Y me dices que la de Datum, ¿en cuánto muestra la desaprobación, José? 74%. Y la aprobación 18%. Los números favorecen, ¿no?, en la de Datum Perú más que en la de Ipsos. Aquí el tema, ¿no?, la oportunidad que tenía de legitimar o mejorar un poco, ¿no?, digamos, la percepción de la ciudadanía frente al gobierno de Dina Boluarte, más allá de todo y lo que aquí hemos criticado. La incapacidad, por ejemplo, para agarrar el problema de los fallecidos durante las protestas, encararlo, pero no quiere. La mediocridad es lo que manda en este gobierno. A mí me parece, bueno, no es exactamente lo mismo, porque lo de Pedro Castillo no tenía nombre, hubiese sido claramente el peor gobierno de la historia del Perú, incluso peor que Alan I, pero afortunadamente por propio error de Pedro Castillo ese gobierno se cortó. Pero bueno, Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 preguntaba a la gente, liderazgo frente al fenómeno del niño, sí está liderando 51%, no está liderando 42%, no sabe 7%. 2023, Dina Boluarte, ante la pregunta si está liderando, 13% dice que sí, y el 82%. Ustedes recordarán que durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, me acuerdo que había reventado lo de Odebrecht en ese noviembre, diciembre de 2016, y en el 2017 Pedro Pablo Kuczynski venía en caída libre en su aprobación. Y justamente esta reacción al fenómeno del niño de ese verano, una sola fuerza, incluso con visita de Kenji, recordarás a la primera dama, ¿verdad?, a la esposa de Pedro Pablo Kuczynski, que llamó la atención porque recordemos que en ese momento comenzaba una bronca total en el Congreso de la República entre Fuerza Popular y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Oportunidad perdida entonces, una más. Muéstrame el siguiente cuadro, por favor, José, para salir de esta encuesta. ¿Teníamos uno más? Correcto, ahí está. Responsable de prevención ante fenómeno del niño. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pero mira que es interesante, ¿no?, porque sigue siendo la percepción que es el gobierno central el que tiene que reaccionar. Y, por ejemplo, yo leí el día de hoy que, según la ley, el CENEPRED, que podría decir uno es parte del Ejecutivo, tendría que solamente reaccionar hacia el 30% de los damnificados y el 70% los gobiernos regionales o locales. Pero eso no lo entiende la gente, y la gente siempre voltea hacia el gobierno central para encontrar respuesta. Pero esto ya se sabía. Ya lo sabía el gobierno y sabía que era una oportunidad y la desperdició. Gobiernos municipales 13 contra 11, vamos con la fecha nomás del 2023. Gobiernos regionales tienen la responsabilidad ante la prevención 20%. Gobierno central 41%, todos 23%. La lógica diría que, ¿no?, el sentido común mandaría que finalmente son los tres, cada uno con un porcentaje de la responsabilidad, los que tendrían que haber actuado para prevenir justamente el fenómeno del niño. Pero bueno, esa es la situación. Y yo aquí quería justamente tocar un poco más el tema, ¿no? Porque, es decir, un gobierno con alta desaprobación, deslegitimado y que además es altamente mediocre. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, porque aquí estamos claros, como se salió de la situación, ¿no?, de Pedro Castillo, hay que finalmente aceptar al gobierno de Dina Boluarte y querer aparentar como que todo está cañón. Y nos vamos quedando hasta el 2026. Y el Congreso de la República, no lo chanquen mucho, por favor, pero ¿por qué esa campaña contra el Congreso? ¿No? Dicen algunos. ¿Por qué esa campaña contra el Congreso? Pues vamos a decir por qué esa campaña contra el Congreso. Porque no es campaña, es simplemente mostrar la realidad. Y cuando ustedes ven el caso de la congresista Cordero, cuando ustedes ven en caso que han denunciado el programa Punto Final y otros medios de comunicación de congresistas mochándole el sueldo, a la conclusión a la que tenemos que llegar es que la deslegitimidad, la desaprobación del Congreso no se da porque los medios de comunicación saquen la información, sino porque los medios, como lo dice su nombre, medios, informan lo que en verdad está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es la mediocridad absoluta de un poder del Estado tan importante como el poder legislativo. Porque ustedes entenderán que si tenemos malos congresistas,
congresistas mediocres. Y aquí yo no temo decirlo, porque hay que ser bien muerto de hambre para cortarle y mocharle el sueldo a uno de tus trabajadores. Pero eso deberíamos ser la parte ética, moral, punitiva, si se quiere. La consecuencia es que esos congresistas no solamente traen la mediocridad personificada en ellos, sino que jalan a toda la mediocridad de su entorno y la ponen en puestos claves del Congreso de la República. No sé cuántos asesores tiene el Congreso, cada congresista. No sé cuántos asesores tiene la comisión. El número de profesionales, como en otros países del mundo, en los Estados Unidos, serán, mire, un porcentaje mínimo de los asesores que llegan con el congresista. Y luego tienes profesionales de carrera, expertos en temas de energía, expertos en temas de finanzas, en temas, si se quiere, de hidrocarburos, en laborales, en todo lo que se tenga que legislar. Y esa meritocracia, esa burocracia no capacitada, con experiencia en hacer leyes, en fiscalizar, en representar, se va quedando en el Congreso de la República. Entonces, solamente cambia un número pequeño de personal de confianza que llega con el congresista. Pero hoy por hoy tenemos que la mayoría, cada vez que se va un Congreso, el Congreso se llena de nuevos trabajadores que llega con cada uno de los congresistas. Y lo peor es que la mayoría no jala gente capacitada. Jala lo que acabamos de escuchar de la congresista Cordero. Es decir, bueno, tú me ayudaste, me diste un polito, me regalaste aceite para irme finalmente, no aceite para mi carro, para poderme ir de gira por diversas partes del país. Yo te tengo que ayudar, por eso te voy a contratar gente incapacitada que seguramente no podría conseguir trabajo en otro lado, pero me vas a dar el 50% de tu sueldo. Y hay que decirlo también, es muy tarde, viejo, para los que denuncian. Obviamente, ¿no? Vamos a seguir saludando que la gente se harte y siga denunciando a sus jefes que les han mochado, pero hay que partir de un tema que no se debió aprobar desde el comienzo. Esas personas que aceptaron desde el inicio también tendrían que tener alguna responsabilidad. Claro, ahora es muy fácil, cuando finalmente te aprietan, caes en desgracia con tu jefe, con tu congresista, denunciar. Pero bueno, nunca es tarde, dicen por ahí. Pero ese es mi punto, la mediocridad. Entonces, si tú no tomas cartas en el asunto y no volvemos a repensar el tema del adelanto de elecciones, por más que a mucha gente no le guste, ¿no? A mucha gente no le gusta el tema del adelanto de elecciones. Pero en todo caso, si no vas a hacer adelanto, por lo menos las reformas políticas, la gente va a tener que salir nuevamente, y no con la violencia de las protestas de enero y diciembre. Pero yo sí sería partícipe de que una buena cantidad de la ciudadanía se pare afuera del Congreso y no pare hasta que el Congreso de la República deje de ser una cueva de delincuentes. Y que empiece a sacar los proyectos que pueden mejorar la situación del país, como el que acabo de plantear. Varios proyectos que planteó Carlos Meléndez el día que estuvo aquí en nuestro programa también, sobre las reformas políticas. No quieren hacer absolutamente nada. Entonces hay que molestarse con el Congreso de la República. No se trata de decir, ay, bueno, chitón boca nomás porque hemos salido de Castillo y ahora tenemos que aguantar. Porque si no, uy, van a venir los malos de la película, ¿no? El eje bolivariano y todo lo demás. Carlos Meléndez escribe una columna muy buena que justamente no quiero comentar, porque habla de la Constitución del 93, ¿no? Pero justamente respecto de este gobierno, dice: hoy empero, respetadas mentes liberales se contentan, en medio de una gran turbulencia, con el piloto automático de una presidenta impopular que ha unido a la mayoría de los peruanos, desde Piura a Puno, en su contra. Así se confirma una vez más que la derecha peruana nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad, porque la verdad que sí, ¿no? Si la derecha peruana va a ser la más timorata en finalmente tomar riesgos para tratar de sacar adelante el país y quedarse con este tema de no muevas las aguas, como la corrupción con Odebrecht. Habían mentes liberales que decían, bueno, no hagas mucha bulla, no denuncies tanto, no, el entorno empresarial se va a perjudicar, las obras no van a fluir. Esa es la mediocridad, el cacacenismo que nos lleva a esta situación y que no lo dude, nos llevó a que gane Pedro Castillo el año pasado, o hace 2 años, perdón, en el 2021. La nota de Perú 21 el día de hoy, el círculo íntimo de Dina. ¿Cuál es la conclusión? Pura mediocridad, pura mediocridad. Mediocridad también que nos lleva a una ministra de Transportes y Comunicaciones, de la cual vamos a hablar la próxima semana. Porque nuevamente Lima Airport Partners, en aconchabamiento con el MTC, empieza a tener todas de su lado. No se ha aclarado todavía la muerte de los bomberos. No sabemos si es que la responsabilidad fue de Corpac o de Lima Airport Partners. El MTC tampoco dice ni pío. Ya vamos a hablar de ese tema, pero la ministra, en el momento en que Martín Vizcarra era presidente, gente
de entera confianza del señor Extremadoiro, de Chiquitín Edmer Trujillo y de Martín Vizcarra. Vamos a llegar justamente a ese tema. Lima Airport Partners y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, alineaditos. Y los usuarios del Jorge Chávez que se frieguen, todos nosotros, anda. En fin, mediocridad por donde se le vea. El otro tema importante, Enel. Muéstrame los cuadros, por favor, de Enel, porque quiero seguir explicando este tema. Quiero seguir explicando este tema porque saludo, porque acá lo que intentamos hacer el domingo pasado, sí, vamos ahorita con el cuadro, lo que intentamos hacer era justamente lo que he visto esta semana se ha dado, es decir, que se debate el tema, que estén los medios de comunicación, que finalmente no, los diarios, Gestión finalmente lo hizo, una nota amplia, hay una columna también de opinión de Moisés Navarro, que es el editor de negocios de ese diario, bastante interesante, el diario de Comercio, Perú 21, etcétera. Ahí está, arranca el debate. Y yo sí creo que no solamente por ser este caso particular, pero yo sí creo que debemos atraer la inversión extranjera, pero tenemos que tener cuidado porque hay calidad de inversión. Todo capital no es igual. Si a ti te presta un banco o te presta uno de esos, ¿cómo se llaman esta modalidad de que te presta un día y finalmente te cobra y te va cobrando los intereses día a día, que dice que son extranjeros? Gota a gota, gracias señores. ¿No? Si tú vas a un extranjero con un arma acá y te dice, yo te presto gota a gota, ese es un capital, igualito, es un dinero que te presta. A diferencia de una entidad, vaya que es diferente, ¿no? Que no se me pongan bravos los chinos, porque no me estoy refiriendo a que ellos sean el gota a gota. Pero estamos hablando de un país que no tiene libertad económica de verdad. No actúa nada sin el visto bueno del gobierno. Entonces, sí es un peligro la inversión china, distinta de otros países. El capital también es distinto, no todo dinero es igual, salvo pues que seas un merca de aquellos que finalmente no te importa de dónde viene el dinero. Yo sí creo que hay una diferencia, pero bueno, no vamos a descartar la inversión china. Lo que hay que hacer es ponerse los pantalones, darse cuenta que ya no somos un país bananero y finalmente contratar a los mejores profesionales para ponerle ciertas condiciones a esa inversión china en nuestro país. Y así como esa inversión china, a otras también. Pero especialmente a China. Si no, habrá que leer únicamente los medios de comunicación para conocer por qué digo lo de China. Me imagino que no se tendrían que resentir. Es una dictadura. Xi Jinping hoy por hoy es el hombre más poderoso. Al Jack Ma, ese empresario, desapareció 2 o 3 años porque parece que cayó en desgracia con el gobierno comunista. Es decir, no hay pues la libertad que en otros países. Por más que no les guste este tema a mucha gente de izquierda que cree pues que China es el modelo con el cual decirle, Occidente, no, es un fracaso el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Explico entonces el tema de Enel. ¿Cómo funciona el negocio del mercado eléctrico en el Perú? Generación, la hidroeléctrica, los paneles solares, estas plantas térmicas que finalmente generan electricidad con el tema del gas. Luego la transmisión, que también tiene un monopolio, porque finalmente le das la transmisión, estas grandes antenas, estos grandes cables, ahí justamente, mire, detrás del cuadrito está a lo que me refiero, la transmisión. Y luego viene la distribución. Aquí es monopolio y aquí también es monopolio. ¿En qué sentido? De que si tú estás viviendo en la zona de Luz del Sur, tú no puedes ir a comprarle a otro, porque Enel vende en la zona donde tiene el monopolio y Luz del Sur vende en la zona donde ellos tienen el monopolio. Por lo tanto, uno diría, bueno, en la distribución no hay mayor problema. Ahí Jaime Altaus escribe, y cita a Alfredo Bullard. Claro, pero no dicen otra cosa que, si se trata de ser liberales, seamos liberales, pues. No seamos únicamente liberales cuando nos conviene para el discurso y a la hora de tener clientes nos olvidamos del liberalismo. Porque si se trata de ser liberales, uno tendría que preguntarse por qué en la distribución hay un mercado regulado y un mercado liberado. ¿Qué se refiere a este tema? El mercado regulado somos todos nosotros, ¿ok? Somos todos los usuarios de una casa, por ejemplo. Tú en tu casa, en tu departamento. Si es que tienes una empresita chiquita, también MIPES, por ejemplo, están en el mercado regulado. ¿Por qué? Porque el mercado regulado tiene un precio fijo que lo fija el supervisor, en este caso Ocitran, con el distribuidor, ya sea Enel, ya sea Luz del Sur, o en otras zonas del país, Electrodunas, por ejemplo, en la región Ica. Son todas las personas que utilizan menos de 200 kilovatios. Luego viene el mercado liberado. Cuando tú eres una empresa que consume energía eléctrica por encima de los 200 kilovatios,
tú pasas a ser lo que se denominaría un cliente liberado. ¿Qué significa? Que tú no necesariamente le tienes que comprar a ese distribuidor que está ahí en tu zona. El distribuidor igual te va a mandar la energía eléctrica, pero tú, usando más 200 kilovatios, puedes ir a negociar directamente con los generadores y comprarles energía. Miren ustedes la diferencia que se genera. Ponme el siguiente cuadro, por favor. ¿Lo tenemos? Ahí está, el siguiente. Vamos a ver qué pasó en el 2021 con estos dos mercados que acabo de definir. El regulado, todos nosotros, y el liberado. Empresas grandes que utilizan más de 200 kilovatios. El precio por un megavatio hora en el regulado, $155, lo que pagamos todos ustedes, todos nosotros, ustedes. Y en el mercado liberado, el precio por una hora, por un megavatio hora, $66. Más del doble. Yo pregunto, ¿por qué? La facturación del año del mercado regulado fue de 2.855 millones y en la facturación del año 1.937 millones. Aquí no dice exactamente cuánto se utilizó de energía, pero lo que queda claro es este dato. Aquí finalmente es mucho más caro y aquí es mucho más barato. ¿Por qué? Porque los liberados pueden ir finalmente a negociar con las generadoras. ¿Me dice José? Lucho Espinosa, finalmente, hemos debido poner allá abajito, ¿no? Pero Luis Espinosa, ex ministro de Energía y Minas, es quien nos ha ayudado con estos cuadros para entender mejor la situación. Entonces, volviendo al tema de Enel por compra de los chinos, ¿qué podría pasar? Que los precios de distribución al mercado regulado suban, sobre todo si es que la empresa china que va a comprar Enel también va a adquirir justamente generación de electricidad. Entonces, eso podría pasar. ¿Lo podría corregir Indecopi? Sí. Lo que me llama la atención es que el Estado peruano, el gobierno, no diga absolutamente nada. Porque también hay un tema, más allá de la competencia técnica, un tema geopolítico, lo que acabo de mencionar que ocurrió en China. Solamente dame un cachito, José, para terminar con el tema, lo que ocurrió hace poco en Alemania y de lo que nos había comentado Pedro Gamio el domingo pasado. Muéstrame, por favor, y después volvemos con este cuadro para explicar una última cosa. Vamos, por favor, con el diario El País. Lo tenemos. China, COSCO, que es justamente también, ahí estamos, COSCO Shipping, que es justamente la misma empresa que está desarrollando el puerto de Chancay, quiso entrar a un puerto alemán. El puerto de Hamburgo es el puerto más importante. Recordemos que Alemania tiene mar solamente hacia arriba. Justamente en el puerto de Hamburgo, el más importante, ¿no? Dice, el gobierno alemán permite la entrada limitada de capital chino en el puerto de Hamburgo. Pues exactamente eso, ellos querían entrar con 35% y no con todo el puerto, sino con uno de los terminales. El puerto de Hamburgo tiene 3 terminales, el del Callao tiene 2 terminales. Quisieron entrar a uno de los 3 terminales con el 35% y el gobierno alemán le dijo, no solamente 24,9%, además de una serie de condiciones finalmente para que nunca tenga un poder decisorio en el tema del puerto. Son temas estratégicos. Y aquí no tiene nada que ver que no estamos motivando la inversión extranjera. Por supuesto que fomentamos la inversión extranjera. Pero como bien dice Moisés Navarro, y aquí lo cito para terminar este tema, dice, nuestra economía abierta y que promueve la libre empresa también lo permite y lo impulsa. Pero que resulte conveniente y sea legal la inversión de esta empresa china con la compra de Enel no implica actuar sin cautela. Se dice que la democracia no puede ser boba, tampoco lo puede ser el sistema que defiende la competencia. ¿Y a qué me refería? Solamente para terminar, José, ponme el último cuadro de Luis Espinosa que habíamos mostrado en el tema de los regulados y liberados. ¿A qué me refiero? Que en verdad no basta pues llenarte la boca de liberalismo cuando te conviene, pero a la hora de que trabajas para tus clientes te vuelves más mercantilista que el mercantilista número 1. Se trata de, en verdad, seguir promoviendo el libre mercado. ¿Y qué podríamos hacer en el Perú? Algo muy sencillo. Liberado. El cuadro anterior, por favor, regresa. El cuadro anterior de este. El mercado liberado. Lo que yo planteaba que ocurre en Francia. Partamos de un ejemplo. La residencial San Felipe paga el precio de menos 200 kilovatios. ¿Ok? O sea, paga, creo que era, ¿cuánto? 150. ¿Ok? Pero que claro, cada departamentito de la residencial San Felipe utiliza menos de 200 kilovatios y por lo tanto tiene que finalmente pagar ese precio regulado. ¿Qué tal si se une toda la residencial San Felipe?
Y finalmente, uniendo a toda la residencial, llegan por encima de los 200 kilovatios como si fuese una empresa grande. Y por lo tanto, en esa unión ellos deciden ir a negociar con una generadora y también conseguir un mejor precio para toda la residencial. ¿Por qué no ese ejemplo? Les malogras el negocio a la distribuidora. Pero si se trata de ser justamente más competitivo, más eficiente, de ayudar a que ese monopolio no genera lo que típicamente generan los monopolios. Una posición de dominio, subes el precio cuando te parece, maximizas tus ganancias, etcétera, etcétera. Sería una buena manera de que los distribuidores, de alguna manera, compitan por la posibilidad de que no se junten todos los residencial San Felipe, sino que sientan que, estando regulados, también el distribuidor se saca la mugre por darles un buen precio. Pero eso sí, no. Entonces, si se trata de liberalizar, no nos llenemos la boca únicamente cuando nos conviene, sino empecemos a tomar ejemplos de otros países, no solamente de la región, sino del mundo, que efectivamente han hecho bastante por mejorar el mercado de electricidad en nuestro país. Conclusión, por supuesto que se puede, pero ponte condiciones. Y si el gobierno no pone ninguna condición, tenemos toda la razón para dudar de que nuestro Estado, a través de sus instituciones, Indecopi o Sinermin, van a poder controlar al gigante chino. Si no nos dan las señales, no debería haber compra. Así de simple. Claro, la gente no aquí se llena la boca, no, sí que compre, ay, bueno, qué bueno. El Estado peruano es ineficiente, es incapaz. ¿Qué nos asegura que pueda finalmente controlarlo? Si no puede controlarlo, mejor que no permita la compra. Así de simple. La situación complicada. Yo daba el ejemplo justamente también de China y de lo que finalmente se podría hacer. Solamente un último ejemplo para decir, si es que el Estado en verdad no puede, pues que no lo haga. Pero que no nos diga que va a poder y después no va a poder hacerlo y que nos vengan las consecuencias. Consecuencias como la de Proyecto Minero Las Bambas. El Proyecto Minero Las Bambas antes era parte, Glencore, si no me equivoco, una empresa suiza. El Proyecto Minero Las Bambas, o Extrata creo, el primer Proyecto Las Bambas, en su primera etapa, cuando fue aprobado, consideraba un mineroducto para sacar el mineral. Un mineroducto al cual se podría haber unido todas las mineras, porque recordemos que es un corredor minero en el sur del país. Las Bambas, Pasajat Bay Minerals, una serie de minas. Cuando Glencore compra Extrata, el gobierno chino nuevamente le dice, no. Esa compra yo la pongo en observación porque ustedes van a ser muy grandes, van a manejar el precio del cobre, yo tengo mis bemoles. Así que ustedes, Extrata o Glencore, si quieren que yo les dé el visto bueno, tienen que deshacerse de algunos proyectos de cobre para que no tengan todo el control de cobre a nivel mundial y no puedan justamente a mí, China, hacerme daño con el precio del cobre. Yo necesito que haya competencia para que el mercado de cobre, si viene un commodity, obviamente se fije el precio por la oferta y la demanda. Y Glencore dijo, sí, ok, la vendo. ¿Y a quién se la vendieron? A una empresa china. ¿Y qué dijo el Estado peruano? Porque el Estado peruano también tenía que decir acepto o no acepto. El Estado peruano, cuando Ollantumala, que estaba en una etapa terrible económicamente, muertos de hambre, dijeron, bueno, sí. ¿Pero qué plantearon los chinos? A la mala. Por eso digo que no todos los capitales son iguales. Los chinos dijeron, ya no va mineroducto, ya, muy caro. Y para lo que es Perú, ¿no? ¿Qué es ese mineroducto? Camión, caramba, camión pasará por ahí. El problema que tenemos hoy por hoy, que a Las Bambas la deja sin poder trabajar hace meses. Más allá de los Chávez Hotel o de comunidades campesinas que no cumplen con sus palabras, pero que también a veces son corruptas porque las propias empresas fomentan esa corrupción, más allá de todo eso, si hubiésemos tenido un mineroducto, estoy seguro que hubiésemos podido exportar muchísimo más cobre del que se ha podido exportar por todos los bloqueos que han habido en el corredor minero. Chitón boca, porque ahora es momento de hablar de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, la estrategia de dilatar el proceso de extradición que está aplicando en los Estados Unidos será la misma estrategia que su defensa aquí en el Perú planteará en los casos Odebrecht y en los casos Ecoteva, que dicho sea de paso, inició el juicio oral esta semana. Se lo preguntamos al abogado del doctor Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su. Adelante, doctor, por favor. Cristian. Muy buenas noches. Muchas gracias. Adelante, por favor, asiente. Doctor, gracias por estar aquí. A ver, lo primero un poquito para contextualizar a la gente, ¿no? Usted ve el caso de Alejandro Toledo hace mucho tiempo, incluso recuerdo antes de la pandemia, pero ¿a quién más está defendiendo el entorno de
Alejandro Toledo? ¿Eva Fernenmuth, Elian Karp o solamente Alejandro Toledo? En el Perú, Cristian, tengo la defensa del presidente Toledo desde febrero del año 2017, en el caso Odebrecht, en el caso Ecoteva, de Elian Karp, en el caso Ecoteva. Y luego han surgido algunas investigaciones, como por ejemplo el tramo 4 de la Interoceánica, el caso Olmos, financiamiento de partidos políticos. Hay varios procesos que están en trámite, en preparatoria, y también he asumido la defensa de ellos. De Eva Fernenmuth asumo la defensa el 3 de diciembre del año 2020. ¿Por qué? ¿Por qué recién en ese entonces? ¿Antes finalmente lo manejaba otro abogado? No, porque la señora Fernenmuth le informan los bancos de Luxemburgo que unos fondos de inversión que ella tenía desde el año 2001 hacia atrás habían sido incautados por orden de la Cuarta Fiscalía Penal que ve el caso Ecoteva. ¿Cuál era el monto, perdón, doctor? 1.900.000 euros aproximadamente. La Fiscalía pide la incautación porque considera que ese dinero está vinculado a los actos de corrupción. Sin embargo, los actos de corrupción por el caso Ecoteva se refieren a la Interoceánica Sur. Y todos sabemos que estos supuestos acuerdos se habrían dado entre noviembre del año 2004 y junio del año 2005, en que se celebra la licitación pública. Por lo tanto, fondos que la señora Fernenmuth tiene desde antes del año 2000, antes que Toledo sea presidente, definitivamente. ¿Pero de dónde salieron esos fondos? Porque recordamos, doctor Suque, una de las primeras excusas, argumentaciones de Alejandro Toledo para la compra de la casa en Casuarinas, el pago de la hipoteca, etcétera, era justamente una herencia de su suegra, la doctora Fernenmuth, que después se desmiente. La señora Fernenmuth me refiere que esos son ahorros que ella ha venido desde el año 86, tiene registros de depósitos. ¿Eso le refiere? ¿Usted lo ha podido comprobar, doctor? Sí, claro. La información bancaria ya llegó al Perú, está en trámite de traducción, debidamente certificada, apostillada, que registra que los orígenes del dinero son antes que Alejandro Toledo sea presidente de la República. Por lo tanto, es un dinero que está desvinculado completamente y vamos a iniciar los procesos. Entonces, a partir del año 2020, ella solicita mis servicios profesionales y yo asumo su defensa. Pero me doy con la sorpresa que la Fiscalía había hecho una acusación en junio del año 2019. A la señora Fernenmuth le habían nombrado una abogada pública. Eso le fija el juez Concha el 14 de julio del año 2017. Pero el Poder Judicial, la sala, se olvida de notificarle la acusación tanto a Eva en Bélgica como a la defensora pública. Entonces, cuando yo le digo, señora, pero usted nunca ha conocido esto. No, me dijo, jamás. Entonces pido que se anule todo el proceso, porque no puedes llevar a una persona a juicio cuando no le has notificado la acusación. Por eso es que ha sido justamente la demora en en el inicio del juicio oral esta semana. Pero hay que hacer hincapié. Se pide la nulidad el 9 de diciembre del año 2020. Han pasado 2 años. ¿Sin ni un pronunciamiento? Hubo un pronunciamiento en agosto del año 2022, después de 20 meses, diciendo infundada la nulidad. Pero resulta que esas decisiones, Cristian... Resulta que esas decisiones son inimpugnables. Como es con el viejo Código de Procedimientos Penales, lo que decía la sala no se puede impugnar. Pero mi pregunta es, si en octubre del año pasado ya sabía finalmente que la nulidad no procedía, ¿por qué entonces no haber preparado la defensa de Eva Fernenmuth esta semana que empezó la audiencia? Porque le corresponde que le notifiquen la acusación. No le han notificado la acusación. Tú no puedes iniciar un juicio y darte cuenta en plena audiencia. Una formalidad. Pero no estoy quitándole mérito a la formalidad, pero una formalidad. Pero estamos hablando de derechos fundamentales. Claro. O sea, en la Corte Interamericana se discute cuánto debe ser el plazo razonable. Aquí estamos discutiendo, ¿se le debe notificar o no? ¿Habla con Alejandro Toledo regularmente? Sí, conversamos casi diario. Esto es, digamos, una regularidad que antes no tenía con Alejandro Toledo. Siempre he mantenido conversaciones con el presidente Toledo. Pero diariamente, yo recuerdo cuando usted lo entrevistaba 2019-20, no tenía esa regularidad con Alejandro Toledo. Los primeros 2 o 3 años eran épocas de investigación y yo desplegaba mi trabajo y solamente me comunicaba con él cuando tenía algunos hallazgos. La pregunta es directa, ¿no? Porque claro, Alejandro Toledo ve cada día más cercana la posibilidad de regresar al Perú y tener que afrontar, en persona los juicios aquí en nuestro país. ¿O me equivoco? Los juicios... Bueno, un juicio y la otra... ¿En qué? Claro. A ver... Para aclarar ese tema, estamos en el caso Ecoteva que ya inició juicio oral. Sí. Ustedes han pedido, el gobierno, la Fiscalía a través del Estado peruano ha pedido la extradición por el caso Odebrecht. Así es. ¿Ese caso Odebrecht también está en juicio oral o en qué etapa está? No, el caso Odebrecht estuvo paralizado 2 años. La Corte Suprema en marzo de este año ha resuelto un pedido de desacumulación formulado por la Fiscalía, ha demorado 2 años ese trámite,
y ha ordenado que se desacumule. Mañana se inicia el control de acusación. O sea, mañana empieza la etapa intermedia. O sea, mañana empieza control de acusación del caso Odebrecht y finalmente el caso de Coteva ya tiene juicio oral, ya inició el juicio oral que ha sido iniciado esta semana. Se ha instalado la audiencia, pero entendemos que este jueves tienen que resolver el pedido de nulidad. Pero el pedido de nulidad únicamente va por el caso de Eva Fernenbusch. Claro, pero tendrían que retirarla de la acusación, notificarle la acusación para que pueda ejercer su derecho de defensa y luego le correrán traslado a la Fiscalía, volveremos a absolver y la sala finalmente tendrá que emitir un autoenjuiciamiento. Yo arranqué justamente, ¿no?, en la presentación planteando eso y por lo que usted me acaba de decir, vaya que parecería, usted me corregirá, va a ser la misma estrategia de dilatar. Digamos, la línea de tipo que me acaba de plantear, uno diría, bueno, lo que están queriendo hacer es dilatar. Mira, cuando yo pido la nulidad por Eva Fernenbusch, le reitero en 7 veces a la Corte Superior durante 2 años. Y les decía, es una persona de 94 años. Después le dije, es una persona de 95 años. Hay un tratado internacional que dice que a las personas mayores se les da un trato preferencial. Pero eso no ocurrió con Eva. ¿Quién dilata? ¿El abogado? ¿Quién se equivoca? ¿El abogado? No, el error es de ellos. ¿Cuál es la argumentación por haber tardado 2 años de parte de la Fiscalía? De parte del juzgado. De parte del juzgado. Ninguna. Y la Fiscalía dice, sí le han notificado. Pero la Fiscalía cuando acusa a Eva Fernenbusch señala que su domicilio es en la cuadra 26. Ustedes no tenían problema en que dilate el Poder Judicial. La Fiscalía sí hizo hincapié, le llamó la atención al Poder Judicial. ¿Por qué dilata tanto? Nosotros queríamos que se resuelva rápido y hemos insistido durante en 2 años 7 escritos reiterativos. Pero bueno, en fin, ese es el antecedente del caso de Coteva, que no tiene nada que ver con una estrategia de Alejandro Toledo, sino que es un reclamo que se hizo del comienzo. Mira, si hubiesen declarado nulo y lo hubieran notificado, eso se hubiera resuelto en 30 días. La pregunta es ¿por qué la sala se demoró 2 años? ¿Siente cuando ha hablado con Alejandro Toledo que vuelve acá al Perú? Él está desplegando las acciones que los mecanismos le permiten en Estados Unidos. Recuerda que él tiene una defensa pública, han cambiado de abogado, pero sigue siendo la defensa pública en California. Y él me dice que los abogados se están encargando de su defensa. En realidad la parte técnica no la maneja él, no la dirige él. Si viniese acá, pero digamos, está en constante comunicación, usted lo ha admitido, y finalmente imagino también pendiente, no conversa pues del crimen en el Perú, conversa justamente de lo que sería su caso judicial aquí en nuestro país. Pero claro, el presidente sabe perfectamente que la información de los bancos ha llegado hace 2 años, completa al Perú. En el Perú tenemos el testimonio de Barata y el testimonio de Mayman. Ahorita vamos a entrar a eso. Pero al Perú ha llegado información bancaria de 6 países. La ruta del dinero se ha reconstruido, los fiscales la tienen. Y saben perfectamente que de los 43 millones de dólares que ha cobrado Mayman de los brasileños, no hay fondos que hayan ido a Alejandro Toledo, excepto el pago de la hipoteca, que es el caso de Coteva. Ok, aquí vamos entrando en materia, ¿no?, justamente con nuestros televidentes, porque obviamente ustedes entenderán que el doctor Su, como abogado de Alejandro Toledo, no niega, digamos, ¿no?, la entrega de dinero en un acto de corrupción de parte de Odebrecht, confesado además por Jorge Barata, pero claro, su defensa, doctor Su, es que ese dinero no fue a manos de Alejandro Toledo, sino de Joseph Mayman. No solamente eso, sino que la defensa sostiene que no se ha podido corroborar la reunión del presidente Toledo en el Hotel Marriott. O sea, ellos han armado un caso pensando que el presidente es Roberto Su o Cristian, que puede ir a un país y moverse donde quiera. Cuando un jefe de Estado sale al extranjero, el país anfitrión le pone una seguridad. Y cuando el presidente se desplaza, sale con la... Pero ese es el argumento que no puedo decir. O sea, nadie lo vio entrar a esa suite en el hotel. Eso es un poco lo que me plantea. Pero, por el contrario, los funcionarios de Estado que han viajado con él han declarado que el presidente, el actual ministro del Interior, Romero, fue su ¿Qué edecán. poder habría tenido Joseph Mayman para hacer los favores para que salga la interoceánica si es que no estaba trabajando de la mano con el presidente Toledo? ¿Qué nivel de influencia tenía Mayman para hacerle firmar a los entes reguladores, al ministerio, etcétera? Eso no lo ha respondido Barata. No lo ha respondido Barata. Esa respuesta le corresponde... Pero esa respuesta, sí, la falta de esa respuesta, digamos, no abona en su estrategia de defensa. No, pero es que Mayman ha tenido un acuerdo con Barata. Han firmado contratos. Los contratos han pasado por los bancos suizos. Los bancos suizos han determinado que hay 31 millones pagados por ese banco. Barata le dijo al Perú que ellos habían pagado 20 millones.
Ahora, a Estados Unidos en el acuerdo de culpabilidad le dijeron 20 millones. Doctor, pero eso yo he sido el más crítico de esta fiscalía y cómo finalmente Odebrecht no ha jugado con la fiscalía y la fiscalía ha estado de acuerdo con eso. Pero eso no quita que haya habido una coima finalmente de Odebrecht, que se le haya pagado no a Joseph Mayman, pero que Joseph Mayman no tenía ningún poder en el gobierno para haberle dado eso a cambio que Odebrecht pidió para pagar los 30 millones de Mira, coima. los funcionarios de Mayman, Xavi Saylan y Gideon Weinstein, estuvieron los 6 meses de la licitación en Lima. Si tú tienes un acuerdo con el presidente de la República, ¿qué hacen los empleados de Mayman viviendo aquí en Lima, en los días de la licitación? Y después que termine el gobierno de Toledo, durante 5 años vienen a Lima y Barata dice, no, me venían a cobrar. O sea, definitivamente es una operación que la han hecho entre ellos, lo habrán timado a los brasileños, algún beneficio oculto, pero también se ha descubierto que la Interoceánica Norte es parte de los acuerdos que tiene Barata y nosotros eso lo hemos denunciado. La Fiscalía se molestó porque denunciamos la Interoceánica Norte, pero es parte de un acuerdo y aparece documentado. Correcto. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, claro, el planteamiento es que no, este fue un tema únicamente no de Mayman, pero es muy difícil por justamente lo que le planteo. Usted no me puede dar respuesta qué habría sido no la influencia de Mayman para finalmente darle. Pero finalmente el tema del dinero, entonces, ¿de dónde salió el dinero, doctor? El dinero... La casa en Casuarinas, el departamento... A ver, la casa de Cascajal 709 y la oficina de la Torre Omega son propiedades compradas por Joseph Mayman a través de Eva Fernemont. Hay una declaración... Pero están las declaraciones, perdón, Elian Carr fue quien compra la casa. No, la falta de pago, además, lo cabecean, ¿no? Al chico que hacía justamente de intermediario con el dueño de la casa, Elian Carr. Decía, qué linda la oficina para que Alejandro reciba a sus amigos, etcétera. Bueno, ese es un testimonio. Alejandro Toledo también respecto del departamento, ¿no? En las torres estas de Monterrico, Omega, efectivamente. Sí. Entonces, hay pruebas también de la participación de Elian y de Toledo en esas compras. Esos son los testimonios de un testigo, ¿no? Que fue una suerte de corredor. Pero ese es un testimonio, es todo lo que hay. O sea, un testimonio no te sirve solo para abrir una investigación, pero para... ¿Y las hipotecas sí, digamos, un préstamo de un amigo? Las hipotecas sí las reconoció Toledo desde su primera declaración, y lo dijo Mayman. Fue un préstamo que le hizo de dinero y se lo hizo bancarizado, y no se lo entregó a él, lo hizo a través del banco. Porque Mayman entonces confiesa finalmente que efectivamente todo fue por un arreglo de Toledo y que él también tenía su corte. O sea, hay que decirlo. Claro. Joseph Mayman también mordió parte de la suculenta coima, pero obviamente el principal beneficiario era Alejandro Toledo. Mayman confiesa porque Barata lo delata. Barata lo delata cuando declara el 21 de noviembre del año 2016 y entrega recibos por $9.600.000 a sus empresas de él. Antes ya habían encontrado en el operativo Castillo de Arena una transferencia de $91.000. Camargo Correo, lo expliqué la semana pasada. Sí, okay. Habían encontrado una ruta. Entonces, Mayman cuando se ve delatado, tenía lógicamente pues su plan B. Su plan B era el préstamo de dinero a Toledo, que de alguna manera había contaminado porque ese dinero había ido a pagar una hipoteca a Toledo que no se puede negar, y simplemente se acoge a colaboración a cambio de $15 millones. Porque si tú... Si al final también, a ver, porque dentro del cálculo hay $15 millones que la Fiscalía nunca le reconoce o nunca reconoce que Mayman se los quedó, porque había más dinero de él que le pagó. Claro. Pero todo eso no... O sea, finalmente usted puede plantear como la defensa todas las irregularidades respecto de la investigación, pero todo lo que respecta a Alejandro Toledo es también cierto. No, pero a ver, las primeras transferencias que le hace Odebrecht a Mayman es $1.600.000 en el año 2006 a su empresa Trailme. Okay. Ese $1.600.000 limpio se fue a Israel, a su cuenta personal. Y le preguntan, señor Mayman, ¿y ese dinero usted por qué se lo llevó? Necesitaba capital de trabajo, nunca lo devolvió. Okay. Mayman siempre actuó como dueño del dinero. Pero entonces, si ese dinero era de Mayman, ¿por qué lo manda finalmente y lo pasan por todo este entramado de Ecoteb, etcétera, que finalmente termina siendo los que compran las propiedades en Lima? No, este $1.600.000 fue a Israel y no... Después, otros dineros, han sido 35 millones en un lapso de tiempo. Claro, fue 34.300.000 que recibe en cuentas de Warburg y al final las pasa confiado. De esa plata, 8 millones trae a una cuenta a nombre de su madre y se las pasa a Israel. Y después envía 20 millones a Costa Rica. Sí, okay. Pero resulta que de esos 20 millones de Costa Rica, 6.300.000 se lleva él a Israel. Ok. Ya. Esos 6.300.000 la Fiscalía le ha dicho que devuelva solamente 5.250.000. Okay, sí. ¿Ya? Y los otros 6.300.000 quedan incautados. Y la otra diferencia de dinero es lo que envía Lima para la compra de los inmuebles, 5.300.000.
Pero todo el dinero, lo demás, lo tiene Maiman. Bueno, sí, lo claro, tenía Maiman. pero entonces ese dinero que finalmente manda Maiman a Ecoteva, usted dice que tampoco tenía nada que ver con Alejandro Toledo y que le hizo unos favores a Alejandro Toledo. Sí, porque finalmente Maiman era el dueño de Ecoteva. Correcto. Por eso es que él cambia a Eva Fernún y pone a Savi Saylan para que envíe el dinero y recupere la plata. Y Saylan ha declarado que Maiman le ordena que consiga abogados para recuperar todo el dinero. Solamente una última pregunta respecto de este tema, porque no, más allá de lo que plantea, ¿no? Queriendo responsabilidad a todo Maiman, el gobierno norteamericano encuentra una cuenta con 1 millón, no sé cuántos mil dólares a nombre de Alejandro Toledo y Leancar en los Estados Unidos. ¿Cómo prueba eso, doctor? No, yo he leído esa noticia hoy día en un medio, pero yo no conozco esa información. O sea, esa información de 1.600.000... Seguramente porque no está en el expediente aquí en el Perú, pero está finalmente en los Estados Unidos. Pero no conozco esa información tampoco de parte del presidente. O sea, esa información no sé de dónde la ha sacado el medio, ¿no? En todo caso, el medio debe dar un poco más de detalles, ¿no? ¿Cuándo ha sido esa intervención? ¿En qué banco? No conozco. ¿Pero qué? ¿Rompería un poco finalmente el argumento? ¿Usted siente que Alejandro Toledo le cuenta toda la verdad? Mira, la ruta del dinero ya está establecida. Testimonios por acá dicen que Toledo es el culpable, Barata y Maiman. Pero la ruta del dinero te dice que de 43 millones de dólares, solamente 500.000 de prestados por su hipoteca y lo demás se quedó con Maiman. A ver... Hay mucho, digamos, se ha tejido mucho la posibilidad, expectativa de que Alejandro Toledo, si es que llega, cuando llegue al Perú, esperemos que lo antes posible, se pueda, digamos, acoger a una confesión sincera, una terminación anticipada, una colaboración eficaz. Claro, esto tendría sentido si es que Alejandro Toledo... Pero parece que la defensa va a seguir negando que la plata fue Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo dice, bueno, yo sí me declaro culpable, esta coima sí, este tema con Maiman aquí, nos repartimos la plata, etcétera. Asumo eso, pero tengo otras cosas que contar respecto a otros actos de corrupción. Pero si se va a insistir con la inocencia, eso no podría pasar. ¿Qué tan falsas son esas expectativas de que Alejandro Toledo podría contar otros detalles respecto de otros casos de corrupción durante su gobierno? No necesariamente que lo atañen a él, pero, digamos, a otros miembros de su gobierno, con empresarios, etcétera. Es completamente falso. Son especulaciones periodísticas. El presidente Toledo siempre me ha dicho que él no tiene ninguna participación en los acuerdos de Maiman con Barata, que él no ha conocido la forma como han hecho estos manejos económicos, que él no ha recibido dinero. Las evidencias que han llegado de los sistemas financieros corroboran la versión del presidente Toledo. No, pero doctor, no lo corroboran. Corroboran que él no ha recibido dinero. Si tú le acusas a una persona de lavado de activos, demuéstrale que él es partícipe ¿Pero qué me está planteando? ¿Que hay una cuenta en el banco a nombre de Alejandro Toledo y que haya llegado los 7 millones? No, Por favor, doctor. Lo que te estoy diciendo es que todo el dinero del soborno, que son 43 millones, ya ha sido identificado. No falta 1 millón, no es que falta 5 o 7. Ya está identificado. Y no fue donde Toledo. Pero al haberse identificado, obviamente, lo que faltó fue tiempo y opacidad para que Alejandro Toledo pueda echar dinero. Perdón, tiempo, si eso supuestamente fue en el año 2005, 2006, y estás hablando del año 2017... Alejandro Toledo no podía pasar. ¿Cuándo fue que se descubre las compras de las casas de Casuarinas y todo 2012. eso? 2012. Claro. Es más, ni siquiera se demoró mucho, se apuró finalmente en echar plata de ese dinero. Tanto así que el correo de Edgardo Mariátegui denuncia esas compras y inmediatamente salta el caso Ecoteva. Lo que pasa es que tu comentario está en base a que tú crees que eso es cierto. Ese es el tema. ¿Usted cree que es falso lo que dice? No. O sea, señorita, hemos visto todas las pruebas, unas casas compradas, testimonios. ¿Usted es el único que cree en la palabra de Alejandro Toledo? No. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Un periodicazo? ¿Un titular? ¿Cómo va a ser un periodicazo? Una serie de testigos que hablan de la compra del departamento Omega, de la oficina Omega, de la casa, el pago. Y finalmente un Joseph Maiman que también declara que ese dinero entró a su cuenta y que era parte del negocio de Alejandro Toledo. Es muy cómodo para Maiman quedarse con 20 y tantos millones de dólares y decir Toledo es el dueño de todo. Lo cierto es que tanto Maiman como Barata... también ha sido sentenciado, colaboración eficaz. Sí, claro. Él también admitió un delito. Él también admitió que recibió la coima. Correcto, admitió con todas las facilidades que le dio la Fiscalía y sobre todo porque le permitieron quedarse con más de 15 millones de dólares que no ha devuelto. Ya, pero ese va a ser entonces su argumento. La versión de Maiman es cuestionable porque no se le apretó y no se le dijo toda la verdad. Pero claro, cuando tú eres juez y tienes que juzgar a alguien y te enteras que el testigo ha cobrado 15 millones por ese testimonio, tienes que pensar 2 veces y tienes que decir, señor Maiman, ¿tiene usted alguna forma como probar? No tengo, dijo. Tiene a Barata, tiene a los otros testimonios y tiene sobre todo la frase de Barata paga, carajo. Claro, esa frase de Barata es una frase muy propia del presidente Toledo, ¿no? Obviamente que es una declaración muy bien pensada, se filtró, no acabamos de hacer la diligencia y los medios del Perú ya rebotaban la noticia, claro, se filtraba a través de la Fiscalía porque los únicos que podían hacer eso son los fiscales, pero en fin, no vamos a sentenciar a una persona con lo que dijo fulano Mengano cuando las pruebas materiales son contrarias. Te pregunto,
sabe más. Sácame una cuenta o un dinero, o dime, ¿sabes qué? Faltan 5 millones. Usted sabe que así no se hacen los actos de corrupción. No, perdóname, pues, obviamente, esa fue la razón por la cual Maiman estuvo incluido en el acto de corrupción. Para que, en base al dinero, a la reputación y al manejo financiero que tenía, pueda esconder el dinero producto de la coima. No lo escondió, lo usó y lo gastó como suyo. Siempre. Y ahí está la... Bien, a ver, solo una breve aclaración, porque podrán haberse dado cuenta en la entrevista con el doctor Su, que siempre hacía referencia justamente al tema de Joseph Maiman. Y solamente quiero aclarar ese tema, porque queda claro que el mal trabajo de la Fiscalía, ¿no?, y la corrupción de Joseph Maiman no le quita para nada la responsabilidad y culpabilidad a Alejandro Toledo. Pero sí, aquí hay un punto nuevamente que hay que resaltar, porque lo más probable es que juegue en contra de la acusación de la Fiscalía en el momento del juicio. Y es justamente las contradicciones que, así como las hay respecto de las declaraciones de Odebrecht, ¿por qué? Por esta rendición absoluta de la Fiscalía a la corrupta empresa Odebrecht y a sus representantes. Pues lo mismo ocurrió con Joseph Maiman. Se le entregó un diferencial de 13, 14 millones de dólares que no se lo hicieron entregar, a cargo de que rápidamente, recordamos que, digamos, la muerte lo perseguía a Joseph Maiman, termina finalmente muriendo por este cáncer complicado que tenía, pero a cambio de que haya una colaboración eficaz, se declare culpable y finalmente declare. Eso le permitía poder viajar a tratar de curar su enfermedad. Se le perdonan y se le mantienen 15 millones de dólares que también debió devolver Joseph Maiman. Eso, desgraciadamente, puede saltar en el juicio, puede jugar en contra de la Fiscalía. Vamos a la pausa y regresamos con el final del programa. Bien, amigos, llegamos al final. Quédese con Latina Deportes. Conmigo hasta el martes. Chao, chao, gracias.